ponemos a grabar. Bueno, todo esto generó, como decíamos, una visión solidarista e intervencionista, en el sentido de que los límites de la autonomía de la voluntad los vamos a terminar buscando en la Constitución, que los sujetos son libres e iguales de celebrar contratos en tanto y en cuanto no abusen de su situación contractual, en tanto y en cuanto ejerzan sus derechos conforme a lo que establece la Constitución, y en tanto y en cuanto, estas pautas se cumplan, en principio va a generar los efectos van a ser generados entre las partes que se llaman contratos, pero eventualmente también va a admitir la posibilidad de un fenómeno que se llama conexidad contractual. ¿Qué significa? Digamos, los contratos se presentan en la actualidad bajo formas de redes de contratos, son muchos contratos. Imagínense ustedes, no sé, yo doy en clase, por ejemplo, el contrato de medicina, donde ustedes van a ver a un médico y se puede pasar, por ejemplo, disculpen que mientras voy volviendo y voy admitiendo más gente. Imagínense ustedes, por ejemplo, el contrato de, como decíamos recién, de medicina. Hay un contrato entre el paciente y el médico, hay un contrato entre el médico y la obra social, hay un contrato entre la obra social y el paciente, hay un contrato entre el médico y la clínica, hay un contrato entre la clínica y el paciente, hay un contrato entre la clínica y la obra social, hay un contrato entre, a veces, el paciente y una farmacia, un centro de imágenes donde se hace una radiografía o lo que sea. Esto genera una multiplicidad de contratos, 10, 15 contratos para un solo acto que puede ser un acto médico. Entonces, este efecto relativo de los contratos, también en la forma actual de vínculos contractuales, también se rompe, en el sentido de que ya no hay un acreedor y un deudor, como históricamente, sino que muchas veces atrás de esos contratos hay otros serie de contratos vinculados que posibilitan la celebración del nuestro. Esto genera, como decíamos, un efecto de conexidad que si se establece la conexidad contractual, lo que puede pasar es que se interpreten unos contratos teniendo en cuenta a los otros o que la vicisitud de uno de esos contratos impacte en el nuestro. Esto va a ser producto, vamos a verlo en una unidad un poco más adelante, pero con esto quiero decirles que parte de esta crisis de contrato también se refleja en por ejemplo, el efecto relativo a los contratos que se extienden muchas veces en contratos coligados o conexos. Bien. Lo que me importa resaltar es que hay una resignificación del contrato, que el contrato hoy es visto como una función social, como un instrumento de convivencia social y como un fenómeno social por el cual, digamos, es un elemento, una pauta también para contribuir a la autodeterminación y al desarrollo de las personas. No se trata solamente de una cuestión económica. Esto genera o esto permite hablar de que hay una descodificación del derecho, que se da en dos órdenes. Una descodificación superior, es decir, en el sentido como lo hablábamos recién, la eficacia horizontal de los derechos constitucionales, que los contratos se interpretan ahora a partir de pautas de la propia Constitución, bien, un contrato no puede contravenir derechos constitucionales, pero también una descodificación que se da en un plano inferior, que es que el código pierde centralidad mediante la admisión de determinadas leyes particulares, como lo mencionábamos recién. Bien, el Estado en este esquema asume un nuevo rol, bien, que está marcado. Esperen que mientras vamos a seguir admitiendo gente, el Estado asume un nuevo rol que tiene que ver con
un Estado, como decíamos recién, que pasa de ser de un Estado gendarme a un Estado regulador que interviene, rompiendo el paradigma contractual que había sido pensado por Vélez, esto de la autonomía, el efecto vinculante, el efecto relativo, que crea microsistemas jurídicos, centralmente microsistemas que asumen una desigualdad genética de las partes al momento de la creación del contrato, que regula el mercado y que admite el contrato como un verdadero fenómeno social. Bien, ¿cómo se traduce qué traducción normativa hay de la constitucionalización del derecho? Bueno, en muchas veces, o en muchos lugares lo podemos ver. La principal es en el título preliminar que nos dice que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Esto es lo que nos pauta esta eficacia horizontal de los derechos. El mismo Código Civil nos dice, nuestra materia, nuestro contrato se va a regir también y se va a interpretar y se va a resolver conforme las pautas que nos da la Constitución Nacional. Bien, y específicamente el artículo 2 que nos dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, su finalidad, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, pero también de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. ¿Esto qué genera esta coherencia de interpretación con todo el sistema jurídico? Centralmente, esto es lo que genera el diálogo de fuentes, o lo que se habla del diálogo de fuentes, donde, acorde con esta pérdida de centralidad de que hablábamos recién del código, digamos, los sistemas normativos orbitan alrededor de una constitución y van a ser alumbrados con esta constitución, decía Kemmelmacher, en el sentido de que todos los sistemas normativos pierden esa autonomía o pierdan esa autosuficiencia, es la palabra, para hacer funcionar enrocados o funcionar en una misma sintonía, en una misma vibración con los preceptos constitucionales que penetran todo el derecho privado y público. Bien, espero que esto más o menos se entienda. Como hay un ejemplo que a mí me pareció muy gráfico de mostrarles cómo funciona esto de la constitucionalización de los contratos, o la constitucionalización del derecho privado, o la eficacia horizontal de los derechos constitucionales. Bueno, hay una causa que es muy gráfica, que es Enrique con Sanfuentes, donde se celebró un contrato de locación, y expresamente se estableció que este contrato no, que el contratante no iba a hacer contratos ni con judíos ni con gitanos. Lo cual obviamente es discriminatorio, a más no poder, y lo cual contraviene algunos derechos centralmente de igualdad, o de profesar determinada o abrazar determinada creencia religiosa, determinadas costumbres o tradiciones. Bueno, esto se judicializó y finalmente la Cámara de Apelaciones en lo civil, la Sala J Nacional, estableció esto, la imposibilidad, por más autonomía de los contratos, por más autonomía que exista entre los sujetos, esa autonomía no puede traducirse en celebrar contratos en contra de preceptos constitucionales o contratos que hieran o afecten los derechos de la Constitución Nacional. También se traduce esta libertad o esta digamos, limitación de los derechos, también se traduce en mayores facultades para los jueces. Centralmente, el artículo 960, por ejemplo, establece que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de contratos. Si leemos hasta ahí, vamos a decir, bueno, esto es una traducción de la fuerza vinculante del contrato. Las que las partes celebran, los jueces no los pueden modificar. Pero inmediatamente después este artículo dice, excepto que sea pedido de una de las partes,
o cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta manifiesto el orden público. ¿Y quién dice qué es el orden público? Lo dicen los mismos jueces, no es que, digamos, muchas leyes dicen, bueno, esta ley es de orden público, pero si la ley no lo dice, el juez también puede establecer que una ley, que un artículo, que un contrato afecta al orden público, que centralmente son aquellas leyes o aquellas estructuras jurídicas en las cuales se apoya el sistema republicano de gobierno o el sistema o la cuestión vinculada con la democracia. Entonces, cuando se afecta ese orden público, los jueces van a tener la facultad de modificar la estipulación de un contrato. Es decir, que teniendo presente que el juez mismo puede determinar cuándo ahí está afectado el orden público, pareciera que esta regla de que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de contratos, en los hechos funcionará al revés. Digamos, funcionará, me parece más sensato hablarla de otra forma, decirla, este principio, los jueces tienen facultades de modificar los contratos si se afecta la ley o el orden público. Bien, bueno, obviamente que además están estas posibilidades que ya estaban en el código anterior, de evitar la situación de abuso de la necesidad, inexperiencia o ligereza, que tiene que ver con la lesión, o la imprevisión, que tiene que ver con la alteración de las condiciones del contrato originarias, sobrevenidas por un hecho ajeno a las partes, y lo cual no estaba previsto ningún riesgo que no fue asumido, que en el caso de ruptura del sinalagma permite la readecuación del contrato, bueno, y tantos otros artículos que permiten establecer o equilibrar la ruptura o el abuso dentro de un contrato, como puede ser la reducción de la cláusula penal, o las cláusulas abusivas, o las pautas establecidas en los contratos de consumo, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a las tipologías contractuales, vimos, ya las mencionamos, centralmente hablamos de los contratos paritarios en negociación individual, que acá sí son tipos de contratos donde, en principio, las partes, digamos, tienen mayor, puede germinar o puede crecer de otra forma la autonomía del contrato, donde va a verse más limitada por la injerencia de los jueces, a diferencia de los contratos de consumo o contratos de adhesión, donde va a existir una interpretación en contra del poder predisponente, va a existir una interpretación pro consumidor, que en caso de duda va a favorecer al consumidor, y va a existir toda una paleta de posibilidades para reequilibrar el contrato desnivelado o para romper los abusos que se puedan dar por el predisponente o por el proveedor. Bien, bueno, la regla en cuanto a la interpretación es que los contratos se celebran y se interpretan de buena fe, que las normas legales son supletorias de la voluntad de las partes, que los derechos de propiedad integran, digamos que los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad, pero todo esto debe ser interpretado de cara o a la luz de determinados preceptos constitucionales. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, voy a admitir a quien quedó por ahí y voy a abrir los micrófonos para que puedan hacer las preguntas o puedan, digamos, podemos intercambiar algunas ideas. Antes de que esto termine de pasar, les digo que, bueno, la verdad que esperaba que esto fluya de otra forma, el traspié que tuvimos con Jitsi al arrancar, bueno, generó que la clase se vuelva menos dinámica, pero bueno, ya les digo, es la primera clase, con el correr de los días iremos ajustando estos temas técnicos, iremos tratando de mejorar estas experiencias vinculadas a esta nueva realidad distópica que nos ha tocado, como es no poder interactuar de forma personal. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer, si alguno quiere preguntar algo. Sí, lo escucho. Hola, antes que nada, buenas tardes y bueno, los felicito por tomar tan dulce de leche. Bueno, Más gracias. allá de esto. La verdad que le pusimos onda, gracias. Sí, Es más, la verdad que sí. les pediría si habilitan las cámaras, así les veo un poco las caras también. Yo creo que eso con la tecnología y estoy bastante desarreglado, así que esta clase me abstengo.
No hay problema, no hay problema. Yo no tengo el problema de estar despeinado, así que por eso no tengo problema en editar la pantalla. Bueno, doctor, no lo moleste, dijo hablar a mis compañeros. ¿Esta clase dónde la va a subir usted? ¿A Petco o al canal de YouTube? Bueno, vamos a poner un canal. Qué bueno verle las caras. La verdad que me pone contento ahora que les veo las caras. No saben, ahora te contesto tu pregunta, pero no saben lo que yo disfruto de dar clases, lo que disfruto, lo que aprendo dando clases, y lo que implica, lo que me limita a aprender de ustedes en esto de que la comunicación no fluya de otra forma. Así que ahora que le veo las caras, me alegra un poco el día. Bueno, ¿dónde lo subimos? Lo vamos a subir en un canal de YouTube y ese link lo vamos a poner específicamente en la PEDCO. Digamos. Sigo diciendo y sigo tratando de que la PEDCO sea el canal oficial de comunicación para evitar distorsiones y demás. ¿Bien? Me quedo el tiempo que necesiten por si quedaron preguntas vinculadas con el tema de la clase. Yo, profe, quería contarle de qué material podemos leer esto. Bueno, yo esto fue un poco de todo, de distintos materiales y el material de estudio sigue siendo el mismo, Stiglitz, Borda y Nicolau. Hay otros libros, hay otros manuales por ahí dando vueltas, me siguen pareciendo estos los más didácticos. Tal cual las cosas que charlamos hoy no las van a encontrar en ningún lado porque también tiene que ver con preconceptos, con formas de ver la historia. Quizá esta clase es la más abstracta de todas porque a mí me parece bastante relevante que podamos charlar de esto, de dónde salen las cosas, de por qué tenemos este código, de cómo funcionan las cosas, pero bueno, sigo diciendo lo mismo, el material de estudio es el que les recomendé. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Le quería hacer una consulta? ¿Cómo no? Sí, no me pude conectar a las 3 clases seguidas. Tuve problemas para conectarme a la segunda y no sé si los chicos ya le preguntaron, pero quería saber si va a subir el PowerPoint a la PEDCO. Inmediatamente termino la clase y lo subo. Perfecto, gracias. No hay problema. Profesor, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería consultar si el programa es el mismo del año pasado o si va a sufrir modificaciones. Miren, en un primer momento íbamos a meter algunas modificaciones, pero pensamos que ya habían demasiadas modificaciones en la vida de todos para agregarle modificaciones dentro del programa. Así que va a ser el mismo y es el que está subido a la PED. Gracias. No hay problema. Bueno, ¿alguna otra duda, algún concepto que se necesite reforzar? Profesor, Sí. yo tengo una duda sobre los contratos paritarios y la negociación individual, que por ahí se explayó un poquito más y yo no alcancé como a copiar todo y entender. ¿Vamos a profundizarlo más adelante o bueno? Yo creería que sí, pero lo que me interesa con esto es que ustedes sepan inmediatamente si tienen un contrato, que sepan en qué bandeja lo ponemos, como no sé si alcanzaron a hablar del ejemplo de la bandeja, pero a mí me parece muy gráfico, ¿no? Si yo te digo esto, si vos vas, por ejemplo, a comprar a un kiosco, vos tenés facultades de discutir, a comprar, no sé, cigarrillo, no sé si fumás, pero bueno, ¿tenés facultades de discutir con el kiosquero el precio? No. ¿La forma de pago? Depende. Bueno, no Porque sé. si no tiene tarjeta y solamente acepta Claro, pero en efectivo, realidad no puedo pelear. lo único que negociás es si es tarjeta, pero no negociás el precio, por ejemplo, que es lo más trascendental en esto. Entonces, yo te pregunto, ¿vos te parece que ese es un contrato que vos lo negociás individualmente y vos estás en igualdad de condiciones de negociarlo? No. Y la respuesta es no. Y si encima esa persona habitualmente se dedica a la compra-venta, entonces tiene todo, huele como un proveedor, tiene forma de proveedor y es proveedor. Entonces eso hace que ese contrato vaya a la bandeja de contratos de consumo. Por lo tanto, le va a aplicar todo lo que surge de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si tenés que hacer un juicio que tiene gratuidad, que vos puedas, están legitimados, los legitimados pasivos son todos los que intervienen en la cadena de consumo si el producto o servicio tiene un daño,
el indubio pro consumidor, que vos puedas pedir daño punitivo, que vos puedas establecer, digamos, la oferta que tenga que hacerse de determinada forma, de que el contrato debería tener determinada información. Entonces, que aplique esa normativa implica mucho, ¿está bien? Implica, por ejemplo, que vos no puedas prorrogar la competencia porque va a ser tomado como un contrato abusivo, ¿me explico? Entonces, es muy importante en los exámenes finales que ustedes puedan olfatear a qué bandeja ponemos en el contrato que le estamos preguntando, porque eso es aplicar el derecho y porque eso es lo que les va a poder discernir qué herramienta vamos a usar para resolver el problema, ¿bien? Nunca viene un cliente al estudio a decirnos, doctor, venía a contarle que hice un contrato re lindo, estoy chocha, con esta forma de celebrarlo, me vienen a pagar regularmente. No, no. Siempre vienen a vernos porque hay problemas. En alguna forma los abogados y las abogadas somos como los psicólogos. Nunca recibimos a un tipo feliz que viene a tomar mate. Recibimos un tipo, una tipa con problemas, ¿no? Y bueno, y esos problemas nosotros tenemos que generar herramientas para resolverlos. ¿Quién es el abogado más exitoso? Para mí, el que más herramientas encuentra, o la abogada más exitosa, ¿no? El que más herramientas encuentra o el que más ágil o dinámica o digamos, en forma instrumenta las soluciones para nuestros clientes. Para que esas soluciones vengan a la cabeza, puede pasar de que quizá alguno de ustedes sea un mágico o una mágica que sea un iluminado. Bueno, yo no soy ni mágico ni iluminado y yo me dedico a estudiar como una bestia. Y yo creo que ustedes tienen que saber que se van a recibir de abogados y de abogadas y van a ver 1000 abogados o abogadas que van a ofrecer el mismo servicio que van a ofrecer ustedes y ustedes van a tener que diferenciarse para que les vaya bien de otros abogados o abogadas. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Bueno, puede pasar que alguno tenga una tía, un pariente, un papá, que tenga un estudio jurídico y tenga las cosas más fáciles, pero si no la tienen, yo creo que hay 2 o 3 formas de que nosotros nos vamos a diferenciar para que nosotros progresemos como profesionales. Para mí son recetas fáciles, pero no siempre, digamos, no siempre pasan. La primera es estudiar, estudiar y estudiar. Bien, nos formamos como abogados ejerciendo, pero el abogado que deja de estudiar o la abogada que deja de estudiar se vuelve cada vez menos abogado. Yo siempre digo en las clases que nosotros nos recibimos no de abogados, de técnicos en leyes, porque después la práctica nos va a iluminar muchas cosas y nos va a aportar muchas cosas, pero necesitamos seguir estudiando. Por lo tanto, esas ideas, esa forma de resolver un caso, las distintas alternativas que nosotros podamos barajar para resolverlo, muchas veces van a venir de ahí, bien, del tesón que nosotros le pongamos a nuestro ejercicio de profesión. Después creo que es absolutamente importante y trascendental que entendamos que atrás de un caso hay una persona con sentimientos, digamos, tener una mirada humana del derecho, y también creo que aunque parezca un detalle menor y que, digamos, no quedarse con la plata de los clientes o no engañar a los clientes, que pareciera que fuera un consejo tonto, pues decir, bueno, no cometan delito, no maten personas, bueno, también me parece que es algo que deberíamos ejercer la profesión con cierta ética. Bueno, le estoy dando una muestra de lo que van a ver en todas mis clases, que es mi habilidad para irme por las ramas. No sé ni qué me preguntaron, pero terminamos hablando de esto. Volvamos a las preguntas. Sí, profe, yo tengo un par de preguntas por ahí. También, no sé si las preguntaron antes porque tuve bastantes problemas para ingresar al inicio. Y en principio, quiero saber en cuanto a la regularidad, si se aprueba, si en realidad se aprueba aprobando los 2 parciales. Eso por un lado, porque en uno de los lo charlamos hace un ratito eso, Andrea. Sí, en principio tomamos asistencia, pero es imposible medir la asistencia con esto, así que olvídense que sí, será con los 2 parciales. De cualquier forma, yo les aconsejo que cursen, para que no les pase lo que me pasó a mí. A mí, mi asesor educativo era mi hermano, que tenía 2 materias más que yo, porque empezamos casi juntos, y me dijo, no, estudia todo libre, que es más fácil. Y yo arranqué estudiando libre y me bocharon muchas veces, porque a veces
digamos, del intercambio de ida y vuelta con los profes, podemos saber para dónde va, dónde están los intereses. Muchas de las cosas que charlamos hoy no están en los libros, entonces mi consejo es que traten de sumarse a las clases, pero también obviamente entiendo que hay limitantes tecnológicos y económicos que hacen que hoy esté más complicado. Así que en la medida que puedan, conéctense. Pero sí, van a probar aprobando los parciales. Ah, bueno, gracias. Y en el primer parcial, ¿cuántas colillas ingresan? ¿8 o 9? Hasta lo que se dé. ¿Bien? Normalmente es hasta lo que se dio en la clase anterior. Bien, ¿alguno más? ¿O alguna más? Acá pregunta Bruno Ferreira, tengo una duda con los contratos conexos. Dice, exactamente qué es lo fundamental a tener en cuenta en esta figura. Exactamente lo fundamental en esta figura son dos cosas, y no más que dos cosas, que son las dos cosas que están en el código. Que los contratos se interpretan los unos mediante los otros, y que la vicisitud o la nulidad de un contrato puede irradiar que yo puedo ponerlo como defensa en otro contrato. Ambas cuestiones están dentro del código, ¿está bien? Sí, los escucho. Profesor, Sí. el contenido que dio hoy usted, ¿comprende toda la bolilla 1 o solamente una introducción? En principio creo que comprende todo. Igualmente es buena tu pregunta, porque en el caso de que no la comprenda, porque no dio tiempo, por lo que sea, en los parciales vamos a preguntar todo lo que esté en la bolilla. ¿Bien? Es decir, que si faltó algo, porque no dio tiempo, porque la dinámica de la clase fue para un lado, eso no los exime a ustedes de estudiarlo, ¿bien? El material de estudio. ¿Ok? Listo, gracias. Yo creo que debemos haber tratado, si no todo, casi todo. ¿Bien? Gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no quedan más preguntas, si quieren nos vamos despidiendo. Hay dos chats, para sumarle complejidad al asunto, hay dos chats porque tenemos más de 100 cursantes y algo que me enteré ahora, parece que WhatsApp también tiene un límite de participantes, así que bueno, iremos duplicando la información en los dos chats. Y bueno, les agradezco a ustedes la onda que le pusieron hoy, que nos perdonen estos desarreglos. Yo usé las herramientas que tengo disponibles como docente de la Facu, usé el Jitsi, que es lo que me provee la PEDCO, pero bueno, como decía Tuzam, que era un adivino que estaba en la tele muchos años atrás, cuando ustedes capaz que ni habían nacido, puede fallar, decía. Así que bueno, a veces prevemos que las cosas funcionen de una forma y terminan funcionando de otra. Bueno, nada, un placer verlos, me encantó verles las caras un rato, espero que antes de fin de año podamos tener alguna clase presencial. En Showmat, dice Berenice que estaba esta, no sé si lo habrán visto ahí, capaz que sí. Bueno, espero que podamos tener una clase presencial. Antes de los parciales vamos a tener una clase que va a estar a mi cargo, que va a ser solo de consulta, ¿bien? Y bueno, y si nos diera el tiempo, por ahí podemos ver de hacer una clase práctica. La verdad que lo que más valoramos nosotros es meterle algo de práctica, de los contratos, pero bueno, entiendo que esta dinámica no sé si nos va a permitir. Bueno, chicos y chicas, un placer verse, cuídense, Río Negro está complicado, cuiden su salud, cuídense ustedes, y bueno, nada, bienvenidos y a ponerle onda para salir para adelante y para tratar de avanzar en la carrera. Les mando un gran abrazo y espero nos volvamos a ver pronto. Gracias. Gracias, profe. Chao. Ustedes, chau, chau. Chao, profe. Chau, chau, chau a todos.